La piedra en seco en Mallorca, un ejemplo de obra pública moderna. El conjunto de construcciones en piedra en seco de Mallorca es extenso y variado, y reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde el año 2011, en calidad de paisaje cultural. Un oficio especializado y un saber acumulado transmitido a través de generaciones que afortunadamente continúa vivo hasta nuestros días. A finales del siglo XIX, el ingeniero Eusebi Estada proyectó, entre otras muchas infraestructuras, la red viaria de la Sierra de Tramuntana, una zona del norte de Mallorca montañosa. El terreno dificultaba la construcción y los ingenieros recurrieron al saber hacer de los margés, profesionales de la piedra en seco, capaces de llevar a cabo ciertos proyectos de envergadura. En muchas partes el trazado de estas carreteras, los taludes de piedra superan los 7, incluso 8 metros de altura, llegando a alcanzar 12 metros en la carretera de Lluc o 17 en la carretera de Sa Calobra. Y estos muros, pasados 130 años, se mantienen en perfecto estado, demostrando así su capacidad de resistencia, ya que fueron diseñados para el paso de 300 caballos con sus respectivos carros diarios, y soportan el tráfico de cientos y miles de autobuses y camiones diarios. El mes de febrero de 2020, tras unas intensas lluvias, un tramo de muro colapsó y con él la carretera que sostenía. El Gremi de Margés de Mallorca, Asociación de Constructores Profesionales de Piedra en Seco, urgió a la Administración a llevar a cabo una restauración de la obra respetuosa con las técnicas originales, es decir, reconstruirlo en seco tal y como era. La legislación vigente actualmente en España no permite construir muros de piedra en seco para sostener carreteras públicas. Y la paradoja es que estas carreteras en Mallorca se aguantan todas sobre estos paramentos en seco. ¿Cómo reconstruirlos? El único modo era desviar ligeramente la carretera y su trazado, rehaciendo el gran muro y adaptándolo al espacio como mirador. Con lo cual, técnicamente, el muro en seco no sostenía el tráfico. El Gremi de Margés fue el encargado de llevar a cabo la reconstrucción siguiendo los principios de la piedra en seco, y los propios constructores tuvieron que tomar las decisiones técnicas. La inclinación de un paramento de contención en seco suele estar entre un 10 y un 20%, y en este caso se decidió aumentarla hasta un 25%. En la base de estos muros se colocan las piedras de mayor tamaño, procurando así una buena sentada del conjunto. Y se van subiendo las hiladas a la par que se maciza el relleno posterior. Este relleno de ripio es básico para la consistencia y solidez de una estructura en seco. Se colocan ordenadamente los mampuestos de mayor tamaño hacia el terreno a contener, creando así una especie de muro paralelo al paramento frontal. Y se va llenando con todo el material disponible, creando un lecho para la próxima hilada. Esto asegura un correcto drenaje del sistema y aporta solidez y flexibilidad a la estructura. Los volúmenes de esta obra no son los más habituales en el día a día de un margé. Todo un reto para estos maestros que afortunadamente todavía en el siglo XXI son capaces de llevar a cabo estos retos técnicos sin el soporte de estudios científicos que avalen su resistencia. En primer lugar, hubo que llevar a cabo una limpieza del material derrumbado, una masa de toneladas de piedra, ripio y barro, de entre los cuales se seleccionaron las piedras que conformaron el muro en su día. Se adaptaron los cimientos del mismo para poder gestionar el agua procedente de una surgente natural ubicada en su base, probablemente una de las varias causas de su derrumbe, y durante 4 meses se reconstruyó el gran muro de piedra en seco. 9 metros de altura, 20 metros de ancho, alcanzando un total de 180 metros cuadrados. Piedras de gran volumen, superando muchas de ellas los 1000 kilos, pilares de separación con bloques de piedra que alcanzan los 2500 kilos, y una caja de relleno que llega a los 5 metros de profundidad, realizado con mampuestos de gran volumen, en algunos casos más grandes que las propias piedras del paramento, llegando a un total de aproximadamente 500 toneladas. La tipología del muro es lo que los romanos designaron como opus incertum, un patrón muy habitual en la tradición constructiva de Mallorca, consistente en el encaje de piedras con formas poligonales muy diversas, que en la práctica actúan como sucesivos arcos de descarga. El muro de piedra en seco funciona a compresión, pero el opus incertum sirve para descargar el peso hacia los laterales, lo cual implica la necesidad de unos buenos estribos en ambos lados. Los pilares de capgines en la terminología local no son un capricho, sino una necesidad, ya que aseguran los empujes laterales a la par que delimitan la reconstrucción respecto al paramento antiguo restante.
Estos pilares son muy habituales en los muros de contención mallorquines y suponen un ejemplo más del ingenio constructivo popular y de un saber mejorado con la práctica y transmitido oralmente a través del tiempo. Las 15.000 kilómetros de terrazas de piedra en seco de la Tramuntana no se hicieron en un día y representan un trabajo anónimo y una arquitectura humilde que se adapta perfectamente a su entorno en perfecta armonía. Esta reconstrucción o restauración supone un hito en la obra pública en Mallorca en el siglo XXI, pues hace ya mucho tiempo que la piedra en seco brilla por su ausencia y viene siendo sustituida por los muros de piedra y hormigón, realizados con técnicas muy pobres, lo cual lleva a una desvirtuación del oficio y a su consiguiente desaparición, siendo relegado al ámbito agrícola en el cual se originó. Nos encontramos ante la paradoja de no poder reconstruir los muros en seco que de facto aguantan las carreteras, porque la ley no permite dicha técnica para tal efecto. Mientras tanto, miles de autobuses, camiones y turismos siguen circulando sobre muros de piedra en seco. Urge la necesidad de llevar a cabo unos estudios empíricos que avalen estas construcciones, trabajo ya realizado en países como Francia o Reino Unido, para por lo menos poder restaurar los elementos que lo requieran, declararlos bien de interés cultural y obligar a las administraciones a usar las técnicas originales. Pero también para que arquitectos, ingenieros, constructores en general puedan recurrir a la piedra en seco en sus proyectos con todas las garantías. A finales del 2018, la UNESCO declaró la técnica de piedra en seco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La Sierra de Tramuntana es también Patrimonio de la Humanidad y Mallorca representa una encrucijada única entre el conocimiento inmaterial transmitido entre generaciones y el patrimonio material creado en base a dicho conocimiento. Un tesoro cultural y una técnica del pasado con mucho futuro.